Hola, Luz. Hombre, Martínez, ¿qué haces aquí tan pronto? ¿Qué has traído, magdalenas? Uy, Madalena, te has quedado un poquito atrás en el tiempo, ¿eh? Y... El oso Paco, que nada, que me lo llevé sin querer y quería devolvéroslo. Sin querer. Sí. Ah, pues mira, qué casualidad, ¿no? Qué buena excusa. Bueno, pues como hacía con las magdalenas. Mira, mi amor, mira quién ha venido. Ay, mira, sí, está ahí Martín. Pasa, pasa. Está ahí el tío Martín. Que ha traído el oso Paco, que resulta que se lo llevó sin querer. Sí. Ay, el oso Paco, claro. Tú no vienes a hablar de Guille. No vengo a hablar de Guille, vengo a hablar de Guille, sí, Sí. vengo a hablar de Guille, chicas. Sí, porque la verdad es que... Bueno, llevo toda la noche sin dormir, dándole vueltas a la cabeza y que quiero deciros una cosa que es importante. No, a ver, que quiero que sepáis que por mi parte que podéis estar tranquilas, ¿vale? Que en el hipotético caso de que yo fuera el padre biológico de Guille... Muy hipotético. Muy hipotético, pero que como existe una mínima posibilidad, pues nada, que quiero que sepáis que va a seguir todo igual, ¿sabéis? Claro. Pues me refiero a que vosotras sois las madres y que lo vais a ser siempre las únicas, ¿vale? Las únicas madres. Lo único que como sé que esto es una situación un poco rara, ¿no? Un poco incómoda. Bueno, el caso es que he estado hablando con Menchu y creemos que lo mejor es que dejemos de cuidar del niño, ¿vale? Cosa que no quiere decir que no me dé pena, porque la verdad es que sí que me da pena. Tampoco quiero que penséis que ahora soy el típico padre que se desentiende aquí de su hijo, aunque no sea mi hijo, ¿sabes? Aunque no compartamos ni el ADN, porque Vale, no voy a a ser ver, el yo hijo. creo que te estás aquí haciendo un lío, te estás metiendo en un charco y en un sitio Sí, de ¿no? verdad que... Martínez, tú relájate. Sí. Vale. relajado. Que no nos importa para nada que cuidéis a Guille, Menchu y tú. Claro. ¿De verdad? De verdad. No, si al contrario sois los mejores, de verdad, lo cuidáis genial. Y además que es una suposición. Que Exacto. nadie ha dicho que tú seas el padre. Vale. O sea que entonces por vuestra parte no, de verdad que no hay mal rollo ni nada. No, claro que no. Que está todo bien. ¿Todo bien? Sí. Vale. Todo ay. sigue igual que antes, ¿a que sí? Exacto. Vale, bueno, joder, pues... gracias, chicas, la verdad, porque no sé, siento que me he quitado un pesazo de encima. Sí. ¿Puedo ir al baño? Sí. Ya, pues como me he relajado, yo creo que... Ay. Menchu, mira con quién estoy. ¡Ay! Qué cosita, mira, qué cosita. Sí, con Guille. Sí, que más guapo, más bonito, por favor. Sí que mírale qué carita, ¿eh? No me digas que este niño no va a ser astronauta o lo que quiera él. Sí, bueno, astronauta. ¿Será que hay muchos astronautas españoles? Bueno, pues a ver qué te pasa a ti. A mí nada. Ah, ¿no? No. No te pasa nada. Ya. Fíjate que creo que yo me puedo hacer una idea, ¿Una idea de qué? pues, de lo que te pasa. Ah, bueno, tú te haces una idea de lo que tú crees que a mí me pasa. Pero a mí pasar de pasarme, no, vamos, que no me pasa nada. Ya. Vale, ¿abrimos el melón? ¿Te parece? Yo no he comprado hoy melones, la verdad. No. Menchu, ¿no será que tienes miedo? ¿Miedo? Sí. No tengo miedo a nada, vamos, yo soy bastante... vamos, que no tengo miedo a las cosas en general, así como normativa, no tengo miedo a nada. ¿No tienes miedo de que yo pueda ser el padre biológico de Guille y que te pienses que por eso vaya a perder la ilusión en tener un hijo contigo? Un poco de eso igual sí que hay. Bueno, pues estate tranquila, ¿vale? De verdad, porque es que aunque eso fuera así, no iba a cambiar absolutamente nada. ¿Seguro? No, seguro no. Vamos, segurísimo. Ah. ¿Vale? Ya, pero bueno, no sé, tendrás que entender que es una situación pues un poco complicada para mí y honestamente es que no estoy sabiendo muy bien cómo gestionarla. Ya, bueno, si es que sí es verdad que es una situación un poco rara, pero por eso creo que es importante que tengamos claro una cosa, que Guille es el hijo de Luz y de Ainhoa, ya. Y bueno, que si se llega a demostrar que yo comparto sangre con el niño, pues en ese caso yo solamente seré, pues, un instrumento y ya está. ¿Y por qué? Bueno, no sé, ¿por qué estás tan ilusionado? Hombre, Menchu, porque si yo soy el padre de Guille, eso significaría que tú y yo podemos ser padres. Ya.
Vamos, que tus espermatozoides son un poco como Marta. Que mis, o sea, espermatozoides y Marta es la misma frase. Fíjate que es algo que no me hubiera imaginado yo escuchar en la vida. Bueno, a ver, quiero decir que están tranquilos, viven tranquilos, pero cuando tienen que trabajar, pues son los mejores. Eso es, eso es. Y es una buena noticia. Y es que esto nos puede dar ahí fuerza para seguir intentándolo, ¿sabes? Pues sí, además, si los niños salen tan guapos como Guille, pues oye, Bueno, y eso que le faltan tus genes, que ahí ya, vamos, no me puedo hacer una idea de lo que puede salir. ya. Bueno, que me voy a trabajar, ¿vale? ¿No te vienes a dar un paseo? No, tengo que hacer lentejas con chorizo que lleva su tiempo. Qué ricas. Mm. Guárdame un tupper. Bueno, a ver, porque tengo la casa llena de gente y me tengo que comprar una olla nueva. Venga, buen día. Chao. Qué ansiedad, de verdad. Ya. No puedo más, Ya. no puedo más. ¡Ay, ¿Qué tal? Javier! ¿Qué es pasa? eso? Esto es para poder cantar yo mi ranchera bien cantada. Qué ranchera. Mi ranchera, porque soy de ver al rey. Que era algo que cantaba yo con Julio y que nos descojonábamos. Ya, papá, que queríamos hablar de... Ya, vale, sí. Vale. ven, siéntate. Ayúdame con esto. Esto me las queda. Del tema Martínez, ¿no? Tema Martínez. Sí, mira, que te va a sonar un poquito raro, pero es verdad que esto de Martínez nos está recordando un poquito a la madre biológica de Guille Monse, ¿te acuerdas? A ver, que no pensamos que Martínez nos vaya a quitar a Guille, ¿eh? Para nada. Pero es que con todo lo que ha pasado, pues nos sale el instinto mamá oso. Mamá oso. Ah, Está mal, ¿no? dais un poquito de miedo, la verdad. Pero, no, a ver, no, sí, precisamente por eso se mantiene el anonimato con los donantes, para que no haya conflictos de este tipo. Pero es que solo nos falta conocer a la prima hermana de Guille. Que lo único que queremos es, pues, criar a Guille sin sobresaltos, sin sustos, y Martínez se ha encariñado y esto nos parece un poco creepy. 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 Sí, creepy como... Ah, creepy. Sí. Ah. ¿Y qué? ¿Qué pensáis hacer? Pues no sé, porque Martínez es un amor y no sabe mal, pero yo qué sé, pues es que nos sale lo del instinto este de... Ya, vamos. Sí. Ya. Que a ver, que es verdad que Martínez ahora está tranquilito, pero ¿quién no nos asegura que de repente le salga el instinto paternal, ¿sabes? Martínez. Sí, ¿Que a Martínez le pueda salir también el papá oso? sí. Como a ti. Sí, ¿Martínez? Martínez. Ya, claro, sí. Ya, entiendo por dónde vais. Nos da como costilla que Martínez quiera como protegerle, ¿sabes? Ya. Sí. ¿Tú qué piensas? Vale, a ver, yo pienso que recapitulando un poquito en todo este asunto, ¿no? Llegaremos a la conclusión de que hay una posibilidad de entre 3 millones de que sea Martínez el padre, por favor. Y además es algo que es que no vamos a poder saber nunca. ¿O sí? A ver, podríamos averiguar si Martínez es el padre biológico de Guille. No. No. Papá. No. Papá, No. hazlo por tu nieto, ¿eh? Que va a estar más orgulloso de ti. Guille. No me ataques por ahí, ¿vale? No me ataques por ahí. Venga, papá. Joder, vale. ¿Sí? Sí. Me lo voy a pensar. Vale. Sí. Me lo voy a pensar. Dame los sombreros que tengo. Vale. Sí, tú piénsalo ahí, rucurru. Ay, Javier, sí. Gracias. Siempre en líos, ¿eh? En este pueblo. Joder con el pueblo. Porque soy de ver al rey. ¿Por dónde iba? Ah, vale. Ay, Lo tenemos. ay, qué suerte tenemos, de verdad. No la dieron, que las comen. Ay, Martínez, qué bien que justo... No habléis muy alto, que se ha quedado el nene dormido y me ha costado mucho dormirle. Está dormidito. Sí. Pues mira, así podemos... Así podemos... ¿Pasa algo? No pasa nada, Martínez. Bueno, sí, pasas tú y cerráis la puerta. ¿Está todo bien? Va todo muy bien, Martínez. Va todo perfectamente. Ya. ¿Seguro?
Digo, no sé porque he estado en interrogatorios con menos tensión que la que hay aquí. ¿Quieres que te traiga algo para tomar? Vale, no. Prefiero que me digáis qué está pasando, la verdad. Muy bien. Siéntate, que yo te lo cuento. Martínez, ¿Qué? no eres el padre de Guille. Pero si eso ya lo sé, ¿eh? No eres el padre biológico de Guille. Como que no soy el padre biológico de Guille. Vamos a ver eso cómo lo sabéis. Porque soy así de rarito y en lugar de pasar mi día libre como me hubiera gustado pasarlo, lo he pasado siguiendo el camino de tu esperma. ¿Perdón? Sí, lo que oyes. Tú hiciste una donación de esperma a la clínica de fertilidad hará un par de años, ¿verdad? Sí, más o menos sí. Bien, Sí. para que tu esperma hubiera podido servir para fecundar el vientre de la madre de Guille, hubiera debido estar criopreservado, ¿no? Congelada, dices. Exacto. Sí, así es. Pues no fue así. Como que no fue así. No fue así. Debido a un fallo en la refrigeración de la clínica, todas las muestras entregadas antes de 2 años o desde hace 2 años a no sé qué leche, como dice mi suegra, ante la duda, basura. Tuvieron que ser desechadas. Entonces, me estás diciendo que... Esto es público, Martínez. Esto lo puedes leer en la prensa. O sea, que no soy el padre de Guille. Y mi muestra no sirvió para fecundar nada, claro. No. Lo siento muchísimo, Martínez. No pasa nada. Sí, bueno, casi que mejor, ¿no? Porque estábamos también como raros, estaba siendo un poco incómodo. Bueno, vale, pues nada, yo si no hay ningún otro parentesco que descartar por aquí, pues me voy a ir yendo. Y nada, gracias, vamos hablando. Bueno, Guille, nada, nos vemos mañana, ¿vale? Que parece ser que no compartimos ADN, pero bueno, vamos a seguir compartiendo grandes momentos, ya lo verás. Bueno, me voy, ¿vale? Adiós. Adiós. Adiós, Martínez. Ay. Pues me ha dado pena al final, ¿eh? Mamás osas. Las mamás osas.